Las toca. conectarse o que no pudieron conectarse, lo vamos a grabar y lo vamos a subir a un canal de YouTube para que lo puedan ver y también al grupo lo vamos a estar compartiendo. Y claro que sí, quien me envió el número de celular para integrar a, a la mamita o el papito, a la maestra, lo vamos a hacer con mucho gusto en el grupo. Vamos a orar, así como están. Les invito a que inclinen su cabeza, cierren sus ojos para orar. Gracias, Padre, por esta tarde que nos das. Gracias, Padre, por la oportunidad de reunirnos en esta tarde para aprender más. Aprender, Padre, de cómo llevar esta encomienda que nos has dado como padres, como maestros, para guiar y para dirigir a tus ángeles. Porque para mí, nuestros niños con discapacidad son ángeles que Dios ha puesto en nuestras manos para guiarlos, para cuidarlos, para fortalecerlos. Y Padre, es una gran responsabilidad que nos has dado y queremos pedir de tu ayuda para poder hacerlo, para que ellos también a través de nosotros puedan conocer de tu amor, puedan ellos ser también una bendición doquiera que estén y muchos a su alrededor también conozcan de ti a través de ellos. Gracias, Padre, por tu amor, por esta oportunidad de poder reunirnos y agradecer, Padre, también por todo lo que nos has dado. Te lo pido y te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces damos el tiempo a nuestra psicóloga, Denise, bienvenida. Muchas gracias, gracias. Agradezco mucho a este grupo la invitación que se me dio. Es para mí un placer estar con ustedes. Efectivamente, yo soy del sur de Tabasco, precisamente en Villahermosa, Tabasco, en el país de México. Tengo entendido que hay también de diferentes países, lo cual es una bendición. Qué bueno que podamos alcanzar a más personas y que pues que estén unidas, ¿no? Para igual apoyarse, conocer. Y bueno, pues gracias a Pasitos de Amor por la invitación que se me dio. El tema, actitudes que potencian. Generalmente cuando uno decide tener hijos o cuando ya está en este proceso, en el embarazo, las preguntas no se hacen esperar y generalmente nos preguntan, ¿qué quieres tener? ¿No? ¿Quieres que sea niño? ¿Quieres que sea niña? Y la respuesta por lo regular es lo que Dios quiera con que esté sano, ¿no? Entonces, visualizamos que, que queremos, ¿no? Algo específico para los hijos, incluso desde que nacen, hay mamitas que me dicen, yo revisé a mi hijo que estuviera completo, que no le faltara nada, o cuando va uno al ultrasonido, y cuando llega una noticia, ya sea que viene desde el nacimiento o en el proceso del embarazo, de algún tipo de discapacidad, es de alguna manera un shock para la persona o puede recibir un proceso de frustración por una noticia así. Y aunque es cierto que dentro de la discapacidad puede haber sufrimiento, la verdad es que también durante esto puede haber mucho enriquecimiento en la discapacidad. Hay situaciones de estrés, es verdad. También la parte social, ¿no? Que queremos también esta parte de la inclusión y a veces los obstáculos sociales que hay a nuestro alrededor. Sin embargo, a pesar de este estrés, es muy probable desarrollar la resiliencia. La resiliencia es eso que nos ayuda a sobreponernos ante la adversidad y de alguna manera sobrevivir, surgir y resistir, manteniendo una actitud proactiva ante la nueva experiencia de vida. Y hay algo muy importante, que es que en la vida la discapacidad es parte de, ya sea porque algún ser amado
o porque nosotros mismos en algún momento la vamos a vivir, ya sea por la parte del ciclo vital, de repente uno empieza a perder visión, audición, movimiento, o bien como parte de algún accidente, alguna situación externa a nosotros, pero siempre hay algún motivo por el cual en la vida existe la discapacidad, ¿no? Y es algo que tenemos que aprender a vivir también con ella. Y lo más grande es también a ser feliz con todo y la discapacidad. Entonces, es muy importante que para las personas que tienen algún tipo de discapacidad sean integradas en la sociedad. Por esto se ha luchado muchísimo por involucrar, por incluir, por ser parte de, ¿no? Que un tiempo anterior generalmente eran discriminados, marginados y muchas veces violentados. Tristemente todavía no hemos llegado a erradicar totalmente estas situaciones. Sin embargo, ya se ha abierto un poco más la concientización y ya hoy en día hay más escuelas inclusivas, más lugares donde tienen estos espacios. Queremos seguir avanzando y queremos también preparar a las personas con discapacidad para ello. Y dentro de esto, el papel de los padres es fundamental. La influencia de la paternidad sobre la manera en que las personas con discapacidad puedan llevar a cabo su desenvolvimiento en la sociedad es muy grande. Y es importante prepararlos precisamente para ser independientes, para ser proactivos en la sociedad, para desenvolverse porque papá y mamá no son eternos y en algún momento ellos les va a tocar solos. Entonces, ¿qué hacer con esto? Hay que integrarlos a la sociedad y un afecto positivo o negativo en la vida del niño con discapacidad no solo depende de sus características, sino de la forma en la que sus padres lo ven, lo tratan y lo que hacen por ello. Entonces, aquí la influencia paterna es muy, muy grande. Si bien es cierto, hay algo que buscamos todos los seres humanos y que debemos incluir a la persona con discapacidad, y es precisamente tener una calidad de vida. La calidad de vida incluye el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el bienestar material, el desarrollo personal, su bienestar físico, la autodeterminación, sus derechos que se lleven a cabo. Todo esto genera en la persona un sentimiento de bienestar y en ello consiste la calidad de vida. Las personas con discapacidad necesitan en su vida tener esto. Y los padres tienen la oportunidad de promover el desarrollo de los principales ámbitos de la vida. Así que vamos a ver 10 actitudes que pueden ayudar a que las personas con discapacidad salgan a flote a pesar de la circunstancia y sobre todo que sean felices, ¿no? Que es algo que tienen derecho a tener. Entonces, el primer punto que es muy importante es recibir atención sanitaria, ¿no? Cuando hay una situación de discapacidad, incluso todas las personas necesitamos tener una atención médica, ver que estamos bien, que tenemos salud, atendernos físicamente. En esta parte de la discapacidad es muy, muy necesaria que haya un correcto diagnóstico, que se realicen las evaluaciones, un correcto diagnóstico para poder seguir un tratamiento adecuado, la necesidad de la rehabilitación, de la terapia, de pertenecer también a un grupo de apoyo. Todas estas cosas, grupos de autoayuda, son muy importantes para las personas que tienen una discapacidad, porque si bien es cierto, a veces es muy evidente cuál es el tipo de discapacidad, dentro de cada uno hay diferente nivel de gravedad, de tratamiento, y todo eso es muy importante conocer.
¿no? Tener las recomendaciones necesarias, cómo lo vamos a abordar, eh, tener a quién, un especialista, a quien preguntarle cualquier duda que tengamos, cualquier cosa que surja durante el trayecto de vida, en lo cotidiano, en cada paso nuevo que uno vaya a dar, cada nueva experiencia, integración a la escuela, el desarrollo físico, todo, tener esta parte de atención sanitaria, a quién recurrir, cómo hacerlo. Las personas con discapacidad tienen ese derecho, ¿no? De trabajar en mejorar, en tratarse y en que conozcan cuál es su diagnóstico, cuáles son las recomendaciones, qué es lo mejor que se puede hacer. Entonces, el primer punto es este, precisamente recibir la atención. El segundo es que en vez de enfocarnos en la parte de discapacidad como si fuese un problema, visualizarlo más allá, simplemente es una circunstancia de vida. Ok, hay una discapacidad, pero eso no tiene por qué implicar un problema. Si bien es cierto, uno tiene que ir o llevar al familiar, al hijo, a rehabilitación. A veces hay que ir cargando sillas de ruedas, hay que invertir en aparatos, ya sea para los oídos, ya sea prótesis, etcétera. Son ciertas circunstancias propias que se vivencian dentro de la discapacidad, pero que sean vistas como es normal. Tengo que llevar a mi hijo a rehabilitación. Es normal. Tengo que invertir en estos aparatos que van a ayudar a mi hijo. Es normal, a veces me toca salir incluso antes de tiempo, ir cargando una silla de ruedas, ir, todas estas cosas, como verlas como parte de, ayuda muchísimo porque es una actitud que nos va a ayudar a enfrentar la situación en nuestra vida que es una realidad. Y en general las personas tenemos cosas, circunstancias que no nos agradan, pero depende mucho de nuestras actitudes. Por ejemplo, el tráfico, cada que suena la alarma en la mañana y no nos queremos levantar, son cosas que a veces, ay, no, pues pero bueno, ya cuando yo ya me mentalizo, es normal que va a haber tráfico, yo tengo que salir a tal hora, es normal que me tengo que despertar temprano, por eso voy a poner la alarma, voy a dormir temprano. Ir viendo las circunstancias también que tengo como parte de la discapacidad, como es normal, incluso hasta económicamente. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos que eh, el pago del SAT, cuando apartamos el dinero para la luz, cuando apartamos para la despensa, nuestro diezmo, nuestras ofrendas, verlo como, claro, son mis hijos y yo los voy a mantener, verlo como circunstancias de vida, que esta actitud sea como una circunstancia y no como un problema. Ese sería el número 2. El número 3 es la parte de la familia. La familia aquí es muy importante porque es cierto, aunque una persona tiene el diagnóstico de discapacidad, toda la familia está vivenciando, experimentando la discapacidad y a veces también padeciendo. Y también pasa mucho con los otros hijos que no tienen discapacidad, que son los hermanos. En muchas ocasiones la atención mayor es hacia el hijo con discapacidad, precisamente porque necesita de alguna manera una atención especializada. Sin embargo, eso no quiere decir que los hermanos no la necesitan o se les puede quitar, porque bueno, mira, incluso tú también encárgate de la atención. Esto puede surgir hacia los hermanos, sentimientos de ser apartados, sentimientos de frustración. A veces necesitan esta parte de la atención y pueden sentirse no atendidos, pueden sentir envidia por el hermano que está siendo más atendido, a veces también estrés, ansiedad. Ellos también pueden ser las víctimas de las burlas de otras personas, como por ejemplo en la escuela. Entonces, pueden tener ansiedad, estrés, todas las emociones
en cuanto a la situación de la discapacidad. Por eso es muy importante que puedan contar con un espacio de ustedes como padres donde ellos puedan externar lo que sienten y ser escuchados sin interrumpirlos y validar su emoción. No juzgamos lo que están sintiendo, sino los escuchamos, los validamos, les atendemos la necesidad, qué es lo que ellos necesitan, tratar de llegar a acuerdos para que, bueno, no, hay cosas que va a tocar ceder, pero hay cosas que también nosotros como padres podemos ayudar para que ellos también se sientan atendidos. Entonces, abrir un espacio para los hermanos donde se sientan libres de comunicar lo que sienten, de ser escuchados, de compartir, de ser comprendidos, de validar, de dar atención, reconocimiento y esta parte también de reconocer su individualidad. Ellos también sienten, ellos también tienen intereses, tienen gustos, etcétera. Entonces, el número 3 es esta parte de un espacio para que los hermanos puedan comunicarse y estar atendiéndoles a ellos. El número 4 es tener comunicación también con otras familias que vivencian lo mismo con un miembro de la familia con discapacidad. En parte es lo que están haciendo aquí en este grupo de compartir, de unirse. Igual, si hay personas, perdón, ¿alguien dijo algo? ¿No? Ok. Hay personas que, ¿sí? Oh, ok, entonces les compartía que hay familias con las que podemos convivir que tienen la misma necesidad. Entonces sentirnos como que hay alguien más que comparte estas experiencias que tengo yo con la discapacidad, con quien puedo platicar, con quien puedo incluso compartir tips, que me es más fácil hasta salir porque pues sabemos cómo organizarnos, no tenemos miedo a la discapacidad, ya es parte de nuestra vida y podemos ir al café, podemos salir de paseo a la playa, a un picnic, etcétera. Entonces, compartir con otras familias que igual conozcan nuestras necesidades, las vivencien, ayuda muchísimo. Es un apoyo muy grande cuando nosotros compartimos lo que sentimos con otras personas y nos comprenden porque también pasan por lo mismo. El estrés también disminuye, nos ayuda como a relajarnos un poco más y sentirnos no estamos solos en esto. Otra cosa que también es importante es compartir con profesionales. Cuando estamos muy estresados o hay situaciones que no sabemos, como decimos comúnmente, se nos van de la mano, no tenemos como esta orientación de qué hacer, un profesional también siempre es bueno. Específicamente puede ser un psicólogo, un orientador, alguien que conozca del tema y sea profesional en el área para poder apoyarnos y sentirnos un poquito más aliviados. El número 5, que es muy importante, es interactuar con los chicos. Interactuar en todos los sentidos. Jugar con ellos, recoger juntos, por ejemplo, no sé, su cuarto, recoger la mesa, platicar mientras se come, se cena, hacer los deberes juntos, convivir, mirar incluso la televisión, tener actividades en familia dentro de la casa, fuera de la casa, también salir a pasear. Todas estas cosas ayudan en la seguridad de los chicos con discapacidad. De por sí es algo que en todos los niños tienen derecho a tener esa interacción con los padres. Entonces, es muy importante, ¿no? A veces la gente puede aislar a un chico por discapacidad, pues es que no me va a entender cuando platiquemos, por ejemplo, pero es que él no puede moverse, pero es que dentro de la discapacidad siempre hay aptitudes que puede realizar y que es necesario que lleve a cabo. A lo mejor no puede hablar, pero puede escuchar. A lo mejor sí desarrolla algún tipo de comunicación, como la lengua de señas, pues entonces me comprometo a aprender lengua de señas para poderme comunicar.
o eh, es una persona que pues, sí, puede tener alguna discapacidad cognitiva, trabajar como si comprendiera, porque no es que no comprendan nada. Entonces, a lo mejor puede tener una edad mental menor a su edad cronológica, pero eso no quiere decir que no va a comprender, ¿no? Si nos vemos como tratamos a los bebés, les platicamos, les abrazamos, les hablamos, sabemos que puede no saber 100% lo que estamos diciendo, pero hay muchas cosas que va a comprender afectivamente y que así es la manera en cómo va a aprender a adquirir el lenguaje. Entonces, es una forma de estimularlos, de desarrollarlos, incluso socialmente, en su autoestima, en su seguridad, en sentirse incluidos. Es muy importante convivir con ellos de manera personal y de manera familiar. La una no excluye a la otra. O sea, si voy a convivir con mi hijo de manera personal, no quiere decir que no pueda tener un convivio también familiar. Y que haya tenido un convivio familiar no excluye que tenga una relación con el chico de manera particular. Hasta aquí ya vamos 5 puntos primero. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o si prefieren esperar a terminar los 10 para las preguntas y los comentarios, como ustedes prefieran. Y no sé si sería factible continuar y al final, pues, quien tenga pregunta para que así Ok, de forma general. está bien. Perfecto. Bueno, entonces ya Gracias. llevamos los 5 puntos. Gracias. Eh, Hago entonces un resumen de los primeros 5, que es recibir la atención sanitaria, ver la discapacidad como una circunstancia y no como un problema, tener un espacio para los hermanos también, donde ellos puedan hablar, la parte de unirnos con otras familias y buscar también la orientación profesional y que los padres incorporen patrones interactivos con los hijos. Ok, el número 6 va muy de la mano con este número 5, que es el contacto físico. Establecer contacto físico con los chicos es muy necesario, ¿ok? Desde los abrazos, el tomarle la mano, el acariciarlo, los besos, la conexión de las miradas, la sonrisa, las palabras de afecto, de demostración de cariño, de te amo. Eso es muy importante, establecer con los chicos. Aquí menciona Karen Pineda, a veces es difícil ver actitudes de un hijo, por ejemplo, con autismo, si uno también es autista o TDAH. Ok, aquí, por ejemplo, me imagino que se refiere a la parte del contacto físico, ¿es así? Por el autismo. Ah, ok. Ok, por ejemplo, en este punto es muy interesante porque hay chicos con un autismo en el que ellos prefieren no tener contacto físico. En esta parte, por ejemplo, ¿cómo lo abordamos? Si el chico para él es muy estresante, entonces no, tenemos que también respetar ese espacio. Si él lo pide, también estamos abiertos. Hijo, si en algún momento necesitas un abrazo, que te tome de la mano, por favor pídemelo porque yo quiero estar contigo, yo te quiero apoyar. Pero las palabras como bien hecho o las señas del pulgar arriba o algún elogio, esas sí pueden estar. Incluso hasta aunque no los toquemos porque no les hace fácil el contacto físico, nuestra presencia física estando con ellos, el saber que cuando quieras hablar, hijo, yo estoy aquí, eso es muy, muy bueno porque no se sienten solos, ¿no? No sé si ustedes han visto este, por ejemplo, las series donde chicos autistas llegan a tener amigos, llegan a tener trabajos, ¿Por qué? Porque su familia recuerdan que fueron muy amorosos con ellos y los impulsaron. Entonces, la influencia de los padres es muy grande, realmente es muy, muy grande, muy maravillosa la labor que ustedes tienen con los chicos y con la sabiduría divina van a salir adelante
el hecho de que estar conectados con ellos emocionalmente, ese vínculo es inquebrantable y les ayuda mucho a los chicos. Ok, entonces es establecer este contacto físico, las miradas, las palabras de afecto, de aprobación. El número 7, esta parte ya va escalando. Los primeros años, por cierto, son súper básicos en el desarrollo de los chicos. Desde la primera parte de sus primeros años, uno los puede ir educando hacia lo que uno quisiera desarrollar en ellos, ¿no? Desde la parte académica, la parte de la independencia, del movimiento, del autocuidado, como la higiene, la alimentación, etcétera. Es muy importante también la asistencia a las escuelas. Hoy en día ya hay un poquito más de preparación, ya hay pues estos programas en donde los maestros se les capacita para aceptar, para incluir a personas con discapacidad. Algunos conocen, tienen cursos, hay otros que todavía les cuesta. Hay escuelas más inclusivas donde tienen sus espacios físicos para personas con discapacidad. Y hay otras en las que no las hay, pero cuando llega la necesidad, los chicos con discapacidad empiezan a trabajar en esa parte para acomodar tanto las instalaciones, para capacitar al personal, para empezar a trabajar esta parte. Un ejemplo en la iglesia a la que asisto, que es en Villahermosa, Tabasco, la iglesia central 27 de febrero, hay el caso en los departamentos infantiles de una niña con ceguera. No se había abordado el caso antes, nadie sabía cómo trabajarlo. Cuando llegó ella, su papá, y después ya saben, ¿no? Primero en cuna llegan los papás con los niños, pero ya en jardín de infantes ya llegan los niñitos solitos. Entonces se capacita al personal del Ministerio Infantil cómo trabajar con niños con esta discapacidad, ¿no? Incluso llevaron a una niña ya de 10 años, me parece que era, que, que tenía igual ceguera y cómo ella se movía y cómo, entonces para enseñarnos un poco de cómo trabajar y abordar con la discapacidad, ¿no? Que a veces o muchas veces tenemos este temor, ¿no? Pero ¿y cómo? ¿No? Y pero sí, entonces hay que incluir, hay que prepararse, hay que aprender. Me acuerdo cuando yo tenía muchas dudas en algo que no conocía, yo le preguntaba a mi papá, pero ¿cómo es eso? Y me decía, mira, conforme tú lo vayas haciendo, así vas a ir aprendiendo. Y a veces nos pasa así, a veces no estamos ni capacitados. Yo creo que muchos de ustedes también al inicio dicen, bueno, ¿y cómo vivo con esta discapacidad? No sé cómo abordarla. Y mientras uno en la marcha va aprendiendo también y la va llevando cada vez mejor, ¿no? Y así es como también ellos, pues, se van sintiendo incluidos, se van sintiendo parte de. Y hay muchas historias. Por ejemplo, yo estaba leyendo de un chico cuando él perdió su pierna, él no nació así. Entonces al inicio fue muy difícil porque los otros chicos suelen ser crueles. Entonces empezaron a burlarse de él, a ponerle apodos. Él no salía de su casa, pero como parte de un trabajo social se le hizo una visita para incluirlo en la escuela. Al inicio pues también fue difícil. Y después con el tiempo, esta parte del trabajo social empezaron a apoyarlo económicamente para que él tuviera su prótesis. Y poco a poco los chicos en la escuela también llevaron esta capacitación de inclusión. Al final terminaron aceptándolo. Fue un compañero más de ellos. Las instalaciones, aunque no cambiaron, no las modificaron, sí al inicio los salones, los que él debía subir y no podía por las escaleras, los acomodaron para que fueran mejor los salones de abajo y él no tuviera problema. Entonces, todos se acomodaron, él se sintió incluido y continuó estudiando. Entonces,
es muy importante la escuela, porque aunque al inicio tengamos estos temores de que no se van a burlar de él, le van a hacer bullying, no lo van a aceptar, esa es la manera en cómo poco a poco se van incluyendo al mundo real, porque les prepara para desarrollar herramientas de socialización, nos prepara a nosotros, los que estamos alrededor, para aceptarlos, para incluirlos, a la escuela también, y también es más fácil para ellos que el día de mañana tengan un trabajo. No sé si recuerdan ustedes el caso de Helen Keller. Era ciega y sorda. Aprendió a comunicarse, estudió en la universidad, tuvo su trabajo. O sea, pueden ser totalmente adaptados socialmente, incluidos si se preparan. A veces creemos, no, es que les va a doler y todo, y queremos tenerlos en una burbuja para que no sientan dolor, cuando la realidad es que el mundo, pues el dolor también es parte de la vida y todo es un aprendizaje. Para uno como padre, para los que los reciben como los maestros, para los compañeros, para él que está eh, inmerso también dentro de la escuela, y todo es esta parte de aprendizaje. Tenemos un comentario, soy maestra de Mireya Valenzuela. Ella dice, soy maestra de clase de kinder y recientemente llegó un niño nuevo. Tiene 2.6 años, no habla y no sigue indicaciones y se enoja cuando no consigue lo que quiere. Anda siempre caminando, agarrando todo lo que encuentra y deja todo tirado. No se entretiene con nada y no deja que los demás lo hagan. No encuentro la manera de manejar la situación. Agradezco la orientación que me puedan dar. Ok, en este caso yo me acuerdo perfecto de Helen Keller. Hay una película de Disney de Helen Keller con su maestra Anna Sullivan. Ella precisamente tenía eso de ceguera y sordera. Entonces, no sé, pues ella no tenía una disciplina. Los papás, por temor a disciplinarla, la dejaban que ella anduviera, que hiciera, que tirara. Incluso si ella tenía un comportamiento de berrinche, le daban un dulce para que se calmara, y esto hacía que ella pues fuera más berrinchuda, porque pues, también la iban a premiar. Y la maestra Ana Sullivan lo que hizo con ella fue la disciplina. Y les costó mucho a los padres aceptarlo, porque hay una creencia de ya está sufriendo. Entonces, disciplinarles, agregar más sufrimiento. Y al final la dejaron, la maestra Ana Sullivan la llevó a un cuarto aparte, porque los padres interrumpían mucho el aprendizaje, donde le enseñó a comunicarse. Pero antes de enseñarle la lengua de señas, le ayudó en su disciplina, ¿no? A utilizar un tenedor. Claro, eso es un trabajo constante, no se logra en un ratito nada más, tiene uno que ser constante, modelarle la conducta correcta, tomar al niño, regresarlo al asiento, el niño se va a querer ir, es volver a regresarlo. Eso requiere mucha paciencia, mucha organización, y en este caso, que me dices la maestra de kinder, esto necesita indiscutiblemente también el apoyo desde casa, que en casa también se le enseñe como a estas seguimiento de indicaciones, ¿no? De quédate sentado un momento, de poco a poco. Es difícil. Realmente a veces estamos acostumbrados a que, bueno, ya yo dije y así se hace, y cuando vemos que algo no, a veces como nos frustra, ¿no? Pero es posible, sí se puede. Al final, es este el ejemplo de esta niña. Ya tenía 7 años, ella era una niña ya más grande. Los niños de preescolar pues son más pequeños, entonces todavía son más moldeables en ese sentido. Hay también maestras sombras, maestras que están con los chicos mientras la maestra está, porque a veces es un poco difícil, ¿no? Sí necesitaría que si está al frente de todos los niños, haya un asistente, un ayudante, alguien que también esté ahí presente. Bueno, la asistencia a la escuela, lo cual es muy importante, nos va a ayudar mucho en el futuro, y a veces los cambios son inmediatos. No solamente es al futuro, sino que en el momento también van viendo posibles avances. El número 8,
implícate en involucrar a la sociedad. Mi recomendación aquí sería que si tu hijo está en la escuela, eh, formes parte tú, tengas esta parte de la iniciativa de formar el consejo de los padres de familia, la junta de padres de familia, en la comunidad donde vives, en la colonia, en el fraccionamiento, ver cuáles son las necesidades para buscar de alguna manera suplirla, contactar con la ¿cómo se dice? Cuando hay alguien que es como el vocero de la colonia, que ve por las necesidades, se me fue ahorita el nombre que les dan, el delegado o la delegada de su colonia, si hay algunas necesidades que tengan, manifestarlas. Hace algunos años había una serie atípica en Netflix, creo que ya no estabas, ya fue hace años, de un chico con autismo. Y su mamá formaba parte de los padres que asistían a las juntas de padres de familia de la escuela. Y era al final de grado, entonces le iban a hacer la fiesta. Pero como el chico, pues con autismo, que tenía mucho estrés a los sonidos, a los ruidos altos, tuvo una idea de inclusión hacia su hijo, que era que en la fiesta se usaran audífonos todos, que en vez de poner la música de bocina, se fueran con audífonos y así estuvieran ellos conviviendo. Nadie hubiera pensado en realizar una actividad así para incluir a un chico con autismo. ¿Quién tuvo la idea? La mamá del chico con autismo. Y gracias a esa intervención, la fiesta se llevó a cabo y se diseñó con esa necesidad. Y el chico participó de la fiesta. Es parte de que a veces las personas puedan no ser tan flexibles y no a la primera decir, sí, claro, qué fue lo que pasaba en esta serie, ¿no? Los demás padres, algunos estaban muy de acuerdo y otros decían, pero eso no va a molestar a todos los demás chicos. Entonces decía, bueno, es que esto es algo inclusivo. Si les mostramos que es algo bueno, que es algo nuevo, que puede ser divertido y que puede incluir a alguien sin excluirlo, a lo mejor los chicos también participan. Es todo un trabajo de concientización, de explicarle a la gente. A veces uno puede decir, ay, qué flojera estarles explicando, pero sí es necesario, porque muchas veces lo que para ya uno puede ya ser lógico, para los demás pudiera ser un trabajo difícil de entender. Entonces, cuando nosotros explicamos, esto ayuda mucho. Entonces, ustedes podrían cumplir con funciones numerosas como proveer transporte accesible, concientizar a la sociedad, participar en organizaciones de la sociedad civil y coordinar las funciones con el sector sanitario. Entonces, sí podrían ustedes ayudar muchísimo, incluso promover en la escuela. Quiero a alguien que venga a capacitar sobre esto, etcétera. Hay muchas cosas como ustedes se pueden involucrar en que la sociedad conozca las necesidades de la discapacidad del miembro de su familia. El número 9 es crear un compromiso de parte de ustedes como padres hacia sus hijos, como si fueran más hábiles de lo que realmente muestran ser. Trabajar en la autonomía en situaciones básicas incluso. Por ejemplo, higiene, alimentación, autocuidado, independencia, qué hacer en caso de, siempre en una emergencia. Que los chicos no sientan que por la discapacidad necesitan siempre depender de alguien más. Es verdad que van a necesitar nuestra ayuda y nuestro apoyo, pero de alguna manera, poco a poco, ir logrando cierto grado de autonomía. Por ejemplo, hay personas que no cuentan con las piernas, pero se mueven con los brazos. Hay personas que no tienen brazos y utilizan los pies como si fueran las manos. Poco a poco se van haciendo paso aún con su discapacidad para ser de alguna manera autónomos y poder tener estos hábitos de alimentación propia, incluso aprender a cocinar, aprender a moverse, cepillarse los dientes, bañarse, de alguna manera que ellos puedan
llevar a cabo, digo, dentro de la discapacidad lo más que puedan. Es decir, no decir siempre de como está discapacitado, no le voy a, no va a aprender lo más que puedan aprender, enseñárselos. Estaba viendo también una serie de una chica, bueno, de una niña de 6 años con discapacidad cognitiva. Ella tiene un trastorno generalizado y es que tiene un daño cerebral y entonces, aunque su edad cronológica era de 6 años, su edad mental era de una niña de 2 años. No aprendía en la escuela, los demás niños le hacían bullying. Entonces tenía estos factores y la mamá no le tenía nada de paciencia, en vez de ayudarla, no quería aceptar que su niña tenía una discapacidad, la regañaba, la humillaba, la insultaba, hasta que llegó la abuela materna de la niña un día a la casa, se dio cuenta de la problemática y la llevó con un psicólogo para que la evaluara. El psicólogo le hizo unos estudios, le mandó también, refirió con estudios de electroencefalograma, etcétera. Y ahí fue cuando descubrieron el diagnóstico de la niña y el tratamiento pertinente, además de las terapias y las indicaciones del terapeuta. Y entonces la abuelita que se comprometió con la niña le enseñaba cosas básicas que a lo mejor podríamos pensar, ay, pero cualquiera que tiene un niño de 6 años ni se las enseña. Bueno, yo decía, yo no recuerdo que a mí a los 6 años me enseñaran cosas así, ni siquiera yo había pensado en que los niños, pero sí es importante. Por ejemplo, la abuelita le decía, hija, si en algún momento tú tienes algún problema, tienes que saber usar el transporte y llegar a mi casa. Te voy a enseñar. Y la llevaba, le enseñó a utilizar el dinero, a marcarle por teléfono ante una circunstancia, ante una situación. Y la niña en algún momento, cuando se fue su abuelita y su madre la maltrataba, ella se escapa de la casa y logra contactar con la abuelita. Entonces, es muy importante que sí se les enseñe muchas cosas. No se trata de que siempre dependan y 100% de nosotros. Ellos tienen que aprender dentro de sus limitaciones un poquito más allá. ¿Ok? Si de alguna manera se pueden bañar solos, se pueden cepillar los dientes, a lo mejor pueden cocinar, dependiendo, que claro, obviamente, pero sí enseñarles un poquito más, como si fueran más hábiles de lo que realmente muestran ser. Y el número 10, y esto es muy importante, educarles para que vean su discapacidad como la oportunidad para centrarse no solo en sus limitaciones, sino en sus aptitudes. Entonces, es verdad, tengo una discapacidad, pero mi aptitud la determino yo. O sea, que él pueda aprender que si se propone algo, que si tiene sueños, que puede ir por ellos, que puede buscarlos e incluso alcanzarlos y que en el nombre de Dios es posible. A confiar en sí mismos, educarles para saber que su contribución en el mundo es igual de importante que cualquier otra persona y a defender firmemente sus derechos, que ellos tienen los mismos derechos que todos los demás tenemos. ¿En qué consisten esos derechos? ¿Cómo darse cuenta si están siendo violentados? ¿A quién acudir? ¿A dónde acudir? ¿Cómo hacerlo? Para hacer valer siempre sus derechos, de tal forma que ellos adquieran una autoestima, una capacidad de autorregulación y sobre todo convivir en este mundo y ser felices, que es lo que queremos al final del día con cada uno de estos miembros de nuestras familias con discapacidad que tanto amamos y que tanto necesitan también, al igual que todos los seres humanos, de una inclusión. Muchas gracias. Este es el momento si tienen alguna pregunta, algún comentario. Gracias, psicóloga. Muy interesante lo que usted nos acaba de dar. Estos 10 puntos, estas 10 actitudes que como padres debemos de tener, no solo como padres, sino como los que son maestros dentro de las iglesias o en escuela, pues tenerlas también y dárselas a conocer a los padres de los pequeños que puedan haber en la iglesia o en la escuela, si son maestros de escuela o maestros de iglesia.
es importante conocerlos. Y bueno, como decía la psicóloga, si hay alguna pregunta, alguna duda, es tiempo, ella está dispuesta para contestar. Puede abrir su micrófono, levantar la manita y ya vemos quién desea hacer una pregunta. Aquí es. Buenas tardes, Buenas Adelante. tardes. soy Olga. Mire, yo tengo una niña con síndrome de Down, ella tiene 6 años, ha estado escolarizada pues desde el preescolar, ahorita ya entró a la primaria, pero sí, pues seguimos con la dificultad de que no puede ella pues permanecer así sentada como los niños ya ve que le das hoja de trabajo y que ella lo haga. Esta es la parte que pues sí nos está costando y que a mí como mamá me ha costado más, es la parte de la disciplina, el que pues ella obedezca, el que se concentre en las cosas. Y ahorita con la maestra, pues ella tiene, pues sí, la disposición de trabajar, pero sí se le dificulta a ella esta parte de que pues en lo que está con los niños dando indicación, pues ya ella ya se levantó, ya quiso hacer otra cosa. Entonces, sí, a mí me gustaría como, pues, ¿qué más puedo hacer? Yo con ella trabajo en la casa, pero es diferente, ¿verdad? Un trabajo personalizado, ya cuando está con niños, pues ya ella se comporta diferente. Entonces, sí, y también a la iglesia, pues ella va, está en infantes, no la hemos promovido, pero pues ha estado sola en sus años en infantes, pero sí también ahí pues las maestras pues están como que más con ella, pero ya en la escuela pues una maestra y ya sí es más difícil esta parte. Gracias, Olga, por compartirnos y muy interesante. Realmente lo que dices es muy importante para la maestra, ¿no? En el salón de clases, cómo intervenir, ya que en casa, pues es un trabajo individualizado. Realmente, al inicio, en su integración hacia la escuela, puede necesitar una maestra sombra. Es algo que ha funcionado muy bien con los chicos en los primeros años. Es decir, la idea no es que se quede de por vida escolarizadamente con una maestra sombra, sino que la maestra sombra sea el apoyo hacia la maestra del grupo para que ella se incluya en las actividades, que es lo que entiendo que mencionas ahorita. El trabajo personalizado en casa es diferente, claro, la niña es más obediente, ya tiene más disciplina, porque está teniendo un trabajo individualizado. En lo que ella se integra en este proceso a las actividades escolares y todo, bueno, por ejemplo, con una maestra sombra ayudaría muchísimo. Y también si tiene algún tipo de terapia con ella, también estaría perfecto. A veces nos basamos mucho en el aprendizaje académico y primero hay también que enseñar algunas habilidades con ellos que a veces no sabemos cómo, y entonces los terapeutas ahí ayudan muchísimo. Especialistas en educación educativa, este, psicopedagogos también son muy importantes. Los profesionales en el área siempre tenerlos a la mano, ellos apoyarnos de ellos en lo que nos agarramos nosotros de alguna manera, por así decirlo, vuelo en esto. Sí, maestra, mire, yo le agradezco. Voy a encender mi cara porque, no sé, me parece mejor así vernos. Sí, Este, claro. Ella toma terapia de lenguaje, porque sí, desde luego, el mayor retraso que le vemos es en el habla. A sus 6 años, pues no dice así, ni por lo menos, o sea, dos palabras, que mamá, agua, no. Solo, por ejemplo, agua, papá, pipí, pero pues sí lleva terapia. También ella la estuve llevando al campo. Este, en preescolar le combinaba unos días en el FAM y otros días en el colegio. Pero ahora, por la misma recomendación de la maestra, ella me dijo que era mejor que permaneciera en la escuela regular, porque el grupo al que iba a estar mi niña tenía como otras actitudes, pues,
de niños como menores, o sea, niños que aún van a dejar el pañal, niños que están tirados en el piso, y que mi niña pues esas partes ya las como que las había superado, ¿no? Ella no usa pañal, pero fíjese, eso es también lo que me preocupa porque precisamente el viernes ella se me hizo en su ropa, y yo he notado que esto le sucede cuando llega con otra maestra o cuando a veces llegaban suplentes al grupo, y entonces no sé si porque no hay la confianza o porque ella no quiere decir o qué, pero sí esto le pasa cuando está también como que ansiosa. El mismo cambio le produce ya cierta El ansiedad, estrés, claro. estrés, y se me hace en su ropita. Entonces, este, pues sí, no es de que ella no esté atendida de cierto punto, de cierta manera, pues yo he tratado también, como dice, buscar profesionales, no pues nomás con lo que uno sepa o lee, no, sino buscar un poco de ayuda, una red que nos pueda dar como que este soporte, esta guía. Pero sí se me ha dificultado, y también con lo que dice de la maestra Sombra, fíjese, yo la llevo al club de la iglesia. Ahí sí yo me quedo con ella. En las escuelas siempre he estado sola. Pero ¿qué es lo que he notado? Que los niños, cuando la ven conmigo, pues soy como que una barrera, o así me siento yo, porque pues la niña está todo el tiempo conmigo, como que es un obstáculo para la socialización con los pares. Porque cuando ella está solita, sí le he visto como que pues los niños la jalan más, la llaman, a que cuando está conmigo. No sé si me explico. Entonces, la maestra incluso sí me dijo de una maestra sombra, pero que no fuera yo, pues, o sea, que yo no estuviera ahí como Claro. sombra de ella, sino una persona externa. Pero sí también le comento, me preocupa esta parte de que pueda verse como que un impedimento ya para los compañeritos, ¿no? De que No tenga sé. una maestra sombra. Ok, la maestra sombra no interferiría en el horario del receso, que es cuando es que ellos juegan, que ellos socializan. Estaría en el horario, bueno, estaría dentro del aula de clases con las actividades de las clases, que es cuando ellos no están platicando ni jugando. Ese sería el momento en el que ella lo que haría es en favor de lo que la maestra les está enseñando. Si tiene alguna actividad, ver que tenga lo de la actividad y esto. Ujú. No sé si. Ahora, sí, por ejemplo, me decía también la parte de que si se pone nerviosa o algo con la gente nueva, habría que ver muy bien a alguien que sea profesional, que sea capaz de tratar bien a los niños y tenerles paciencia. A lo mejor sea dentro de lo esperado que ella se ponga un poco nerviosa, pero con el tiempo pueda agarrar este afecto y acostumbrarse a su maestra para que no ponerse nerviosa. Ujú. Sí, maestra, gracias. Sí, Sí, igual ya me dice que ella casi no habla, todavía no adquiere el lenguaje. no, solo muy pocas, pues, que mamá, papá, pipí, popó, agua, y no, pero pues así como que maestra baño o maestra pipí, así no. O sea, no es de que Y por eso también es importante que desarrolle el lenguaje, porque entonces ella podría externar lo que siente, lo que piensa, ¿no? Si esa maestra la regañó, por lo menos podría hablar y decir, me regañó la maestra. Y entonces ya ustedes sabrían por qué ella hizo pipí o cuál fue el motivo. Ujú. Ok, muy bien. Leo lo que está aquí en el chat, en el WhatsApp, y luego damos pauta a que Daniela haga la pregunta. Nos dice, bueno, Mireya Valenzuela ya lo leyó. Klaus nos dice, hola maestra Denise, soy profesora de preescolar y me interesa su material. ¿Cómo puedo conseguirlo para retomar estos datos importantes? Estuvo muy interesante el tema. Karen Oseguera nos dice, gracias hermanas por esas capacitaciones desde Honduras. Lidia Saure nos comenta, gracias psicóloga por su tema. La verdad tengo una hija de discapacidad,
pero con la bendición de Dios, ella ha venido desempeñando todo con ayuda de todo. Desde niña es obediente, desde que ella entró al grupo de guía mayor. Eso la ayudó bastante porque se sabe valer por ella misma, aunque tiene vigilancia de nosotros, ya gracias a Dios. Ella tiene 37 años, más que no aprendió a leer ni a escribir y no habla bien, tiene ese problema del habla. También saludos desde Tabasco. Y Dora Alba Carvajal dice: buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Les agradezco por tan importante capacitación desde Colombia. Bendiciones. Y Daniela, puedes abrir tu micrófono para hacer la pregunta a la psicóloga. Hola, buenas Gracias. noches, saludos. Buenas noches, Daniela. Aprovecho para compartir en el chat, ya coloqué mi correo electrónico. Con confianza ustedes me pueden escribir y yo les comparto el material de donde saqué el tema, así como el resumen del tema de hoy para que lo tengan con ustedes. Muchas Adelante, gracias. Daniela. Gracias. Yo estoy en una escuela, yo soy maestra, no estoy todo el tiempo, sino que paso de un salón a otro eh, enseñando la clase de idiomas. Entonces, presencié una situación en la que una maestra de preescolar eh, le pegó a un niño que tiene discapacidad, que el niño tiene autismo. Yo noté que, o sea, la situación es que en el salón hay muchos niños y está este niño con discapacidad y, y al parecer ella estaba como muy estresada, se le salió la situación de las manos y pues ella fue muy ruda con el niño, le pegó. Entonces mi pregunta es, ¿dónde pueden maestras que por lo menos en el caso de ella parece que no ha tenido no ha tenido capacitación, no ha tenido la oportunidad como que de educarse en esta área, esta área de educación especial? ¿Dónde puede conseguir ella información? Y también, o sea, yo quiero eh, hablar con ella, pero no sé, o sea, fue una situación tan incómoda y yo no sé todavía cómo manejarla, porque quisiera hablar con ella. eh, Me parece que, o sea, según la ley del país donde estoy, pues, y me imagino que en cualquier país es ilegal hacer lo que ella hizo, no estuvo correcto. Este, pero no quiero justificarla tampoco por lo que hizo, sin embargo, quisiera por lo menos al momento de hablar con ella, darle recomendaciones de dónde puede conseguir ella información, de manera que ella se eduque ella misma a cómo trabajar con niños, sobre todo con el niño que ella tiene en su aula. No sé si haya información, o sea, yo sé que hay mucha información en las redes, que hay videos, eh, pero no sé si me puedan dar una idea de lo que yo pudiera decirle a ella, no sé, porque es que al momento pues yo me quedé como que en shock cuando vi la situación. No dije nada, pero me he quedado con ese sentimiento y eso fue justo la semana pasada, antes de que empezara el fin de semana. Y mañana me toca volver otra vez al colegio. Y quiero hablar, he estado orando, lo he puesto en oración, quiero hablar con ella, pero como que quisiera darle alguna recomendación, pero no sé qué decirle. Aparte de decirle que lo que hizo estuvo incorrecto. Daniela, ¿tienes hijos? Yo sí, tengo hijos. ¿Tienes hijas? ¿Alguna de ellas tiene alguna discapacidad? No, en lo No. absoluto, Ok. no. Eh, Pero yo, si como madre tú supieras que la maestra le pegó a una de tus hijas, ¿qué es lo que crees que harías como madre? bueno, o sea, como madre, pues yo hablaría si lo sé, lo hablaría con la maestra. O sea, yo como madre la hablaría con la maestra. Qué es lo que yo quiero hacer? O sea, yo quiero hablar con ella. Lo que pasa es que como yo estaba, es como que se supone como que yo no debía estar ahí. Entonces yo estaba allí en un momento que la situación como que se presentó. Yo no supe Ujú. cómo reaccionar. O sea, me quedé como que en Entiendo que shock la porque no me maestra lo esperaba. hizo porque no sabía que tú estabas ahí.
ella sabía o sea, ella sabía que yo estaba, o sea, yo no estaba muy lejos de donde ocurrió. Bueno, yo pienso que ella sabía que yo estaba ahí porque no ocurrió muy lejos de donde yo estaba. Ok, O mi sea, yo no estaba tan lejos recomendación de la es situación. ante la violencia, no callar y proceder con justicia para la persona que ha sido agredida. Hay demasiada información y usted como docente, al igual que la otra docente, tuvieron una formación en donde ya no es como antiguamente a las maestras se les educaba para tener la regla y pegarle a los niños y todo eso estaba permitido, como menciona perfectamente bien. Incluso ya va en contra de los derechos de los niños, ¿no? Es ilegal. Mi recomendación es la protección hacia el menor, hacia la persona que no puede defenderse, no hacia el agresor. Esta maestra sabe lo que está haciendo y si se atrevió a hacerlo delante de usted, qué cosas no hará después cuando usted no la ve. Entonces, más que proteger al docente, es proteger a la persona que está siendo agredida. Si usted quiere hablar con ella y lo que sea, pues adelante. Pero mm, a veces las personas que agreden dicen, sí, sí, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer y desgraciadamente lo vuelven a hacer porque la primera vez que agredieron ya sabían que no era lo correcto. Entonces, si esta maestra quiere capacitación, hay muchos cursos, hay muchos lugares a los, si yo quiero, por ejemplo, yo quiero ser inclusiva y yo quiero aprender lengua de señas, voy a buscar la escuela de lengua de señas y me voy a inscribir porque veo la necesidad y porque yo lo deseo. Si yo no lo deseo, aunque me digan, hay muchos cursos de lengua de señas, si yo no lo deseo, no voy y me inscribo. Entonces, lo importante es los lugares cómo capacitarnos siempre hay y siempre los encontramos. ¿Cómo me encontraron a mí? Así es igual, cuando una persona tiene la intención, va y lo busca. Entonces, mi recomendación importantísima, proteger al niño y a todos los demás niños que visualizaron la agresión de la maestra hacia su compañero. Muchas gracias, sí, pero entonces, no hay, bueno, digamos, esa información es lo más que hay, o sea, en las redes hay mucha información. Cuando uno quiere, en verdad, ayudar, realmente uno busca. Entonces, yo, Sí. por ejemplo, en lo que sucedió, ¿no? Como le digo, yo como quedé en shock, y estoy todavía pensando cómo yo voy a proceder, aparte de hablar con ella, y de repente yo quisiera darle una recomendación, decirle, bueno, o sea, busca cómo capacitarte, si tú no te sientes capacitada para trabajar con estas personas. Tampoco tengo la confianza con esta, soy nueva realmente, tampoco tengo la confianza con esta docente. Este, debería, no sé si estaría bien de mi parte, tal vez hablar con la directora de la institución, mencionarle sobre la situación y Es que, lo correcto. ok, ok. Bueno, pues muchas gracias por los consejos, muchas gracias. Gracias. ¿A alguien más? Realmente sí, Dani, tienes que hablar primeramente con la directora. Soy docente también. Estuve 25 años dando clases y sí, lo principal es ir a dirección, platicar lo que hubo. Quizás se vaya a molestar la otra maestra, pero como dice la psicóloga, necesitamos proteger al niño que está en situación vulnerable y que esta maestra no supo controlarse, que tenía que aprender a hacerlo porque como docentes en cualquier país, en cualquier lugar, nos enseñan que debe de haber paciencia y control como docentes. Entonces, sí es importante que tú lo hables a la directora en una forma pues clara de lo sucedido, tal y como fue, y ya la directora pues va a tener que tomar cartas en el asunto y ver también la reacción que tiene el niño ante esa maestra para saber también cómo apoyar al pequeño, porque pudo causarle también algún daño en él.
Eso es lo que yo también puedo recomendarte. ¿Alguien más que tenga alguna Muchas gracias. pregunta? ¿De qué, Dani? Estamos aquí para aprender y para apoyar. Para eso es este ministerio, para que profesionales como la psicóloga nos pueda apoyar, nos pueda orientar y saber qué y cómo hacer. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Algún comentario? Antes de finalizar y orar. Si no hay más, le pedimos a nuestra invitada, la psicóloga Denise, que si puede despedirnos en oración, por favor. Claro que sí. Gracias. Oramos. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos das de ayudar a las personas con discapacidad, Señor. Tenemos aquí en este grupo una persona a la que amamos o más de una persona con discapacidad, pero que aunque está el nombre de discapacidad, pero es más una condición, Señor. Queremos, Padre, orientarles, influir en los chicos y en las chicas para que puedan ser personas adaptadas a la sociedad, que puedan ser felices, que puedan estar preparados para pronto encontrarse contigo. Gracias te damos por esa esperanza que nos das que un día esas discapacidades, Padre, ya no van a existir nunca más y estar por la eternidad contigo, disfrutando de nuestros seres amados. Danos sabiduría, Padre, para guiarlos, para orientarlos, para buscar, Señor, siempre que ellos defiendan sus derechos y para defender en este momento que ellos son menores los derechos que ellos tienen. Danos sabiduría de lo alto, bendícenos, Señor, bendice este grupo, Pasitos de Amor, bendice a cada padre, a cada maestro, a cada chico, cada chica, cada familiar, Señor. Sé tú nuestro Dios hoy y siempre. Todo lo agradecemos y lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, psicóloga. Muchas gracias a todos y a todos los que se conectaron. Pronto estaremos enviando nuevamente otra ponencia que tendremos el próximo mes, en octubre. Ya estaremos enviando la invitación y cuál va a ser también para apoyo para todos ustedes. Y gracias por pertenecer a este ministerio, Pasitos de Amor, un ángel en tu vida. Gracias, psicóloga. Muchas gracias por hacer un espacio en su agenda y aceptar la invitación. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ok, nos vemos. Gracias, feliz semana, Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones.